Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión he decidido, por medio de mi canal de YouTube, volver a presentarles mi libro Fundamentos Filosóficos del Amparo y demás garantías constitucionales en Guatemala. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque creo que es de vital importancia para todos los abogados y abogadas que conforman el distinguido gremio de abogados y notarios de la República de Guatemala y en general para todos los ciudadanos y habitantes del país que conozcan cuáles son las garantías, instrumentos, herramientas que la Constitución les ha dotado para poder defender sus derechos fundamentales frente a la arbitrariedad o frente a los actos emitidos por personas que ejercen cargos públicos que puedan en algún momento llegar a amenazar la falta de observancia o la vulneración de sus derechos fundamentales. En ese sentido, yo me di la tarea para escribir este libro, Fundamentos Filosóficos del Amparo y demás garantías constitucionales en Guatemala. ¿Por qué? Porque quise desarrollar un tratado, un manual en el que todas, tanto profesionales, estudiantes de las ciencias jurídicas y sociales, pero también los habitantes del país, pudieran conocer que nuestra Constitución política ha dotado de ciertos instrumentos que constituyen en sí mismas garantías para defender nuestro sistema democrático, nuestro sistema humanista, pero sobre todo nuestros derechos fundamentales que nos son inherentes por el solo hecho de ser seres humanos. Por eso me di la tarea para escribir en este libro ¿qué es el amparo? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuáles son las finalidades, los objetivos que tiene el amparo como una garantía de carácter constitucional? ¿Quién puede interponer el amparo? ¿Quiénes están legitimados para interponer el amparo? ¿Qué es el amparo? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus fines, sus objetivos? ¿Qué pasa si se dicta una resolución jurisdiccional o un acto o resolución administrativa en la que se están vulnerando derechos fundamentales, se está interpretando de forma inconstitucional la normativa, se está extralimitando de sus competencias quien está dictando la resolución, o bien está inobservando principios constitucionales que son insoslayables para poder desarrollar, interpretar e integrar la normativa que debe aplicarse en un acto o una resolución que va a dictar una persona que ejerce un cargo, un empleo público? Escribo también cuáles son los principios que informan el amparo como una garantía constitucional. Explico en primer lugar que la naturaleza de nuestra Constitución política, la República, es que es humanista. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano tiene la preponderancia, tiene el primer lugar. Que ante todo debe atenderse al principio de protección al ser humano. Toda resolución, sea administrativa, sea jurisdiccional, debe en primer lugar enfocarse a proteger al ser humano, su integralidad, su vida, su salud, su educación, su trabajo, su propiedad privada, su libertad, sus libertades públicas, sus libertades civiles, su derecho a comerciar, su derecho a tener una empresa, su derecho a hacer deporte, su derecho a ser asistido socialmente, su derecho a que le presten una salud integral, preventiva, curativa, su libre acceso a las medicinas, su libre acceso a un sistema educativo, gratuito y en su caso también, si quisiera contratar un servicio educativo privado, también lo puede hacer. Todos estos son derechos constitucionales, son derechos que son inherentes al ser humano. Entonces, nuestro sistema en Guatemala, gracias a que existe nuestra actual Constitución Política de la República vigente desde el 14 de enero de 1986, tenemos un sistema que es republicano y democrático. Democrático, ¿por qué? Porque la soberanía radica en el pueblo. Republicano, ¿por qué?
porque el pueblo dejó plasmada su voluntad en un pacto escrito llamado Constitución, y ese pacto escrito llamado Constitución, que se convierte en la norma fundamental a la cual deben someterse todos los que ejercen un cargo de empleo público y todas las normativas que se emitan. ¿Por qué? Porque en ese pacto fundamental está la voluntad del pueblo, y ese pacto entonces regirá como una norma jurídica fundamental del país. Por eso es republicano. Pero también es humanista, porque el preámbulo de la Constitución Política de la República establece claramente, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. El artículo primero de la Constitución establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y que su fin supremo es la realización del bien común. Además, el artículo 44 de la Constitución Política establece que la Constitución garantiza todos los derechos inherentes a la persona humana, aunque no estén escritos en la Constitución. Y que cualquier ley, normativa, resolución, disposición gubernativa de cualquier otra índole que disminuya, restrinja o tergiverse esos derechos inherentes a la persona humana es nula de pleno derecho. Por eso es humanista nuestra Constitución Política. 137 artículos estableciendo todo un catálogo desarrollado de derechos. Y esos derechos le son inherentes al ser humano. El ser humano desde que nace tiene derecho a estar vivo, tiene derecho a alimentarse, tiene derecho a estar sano, tiene derecho a educarse, tiene derecho a recrearse, tiene derecho a hacer deporte recreativo, federado, olímpico. Tiene derecho a formar un camino de vida, a casarse, a formar una familia, a tener hijos, a tener sus propias costumbres, su propia identidad cultural, su propia forma de vestir. Tiene derecho a emitir el pensamiento que él considere que es el correcto, a asociarse, a tener la fe que él considere que es la correcta. Tiene derecho a reunirse, a manifestar sus inconformidades de forma pacífica. Tiene derecho a moverse, a caminar por todo el territorio de la nación. Libertad de locomoción. Tiene esos derechos fundamentales, pero también tiene derecho a pedir, y tiene derecho a pedir ante los órganos de la administración pública cualquier cosa que sea necesario para que le autoricen constituir una empresa, constituir un colegio educativo privado, constituir un negocio, una licencia para construcción. Son peticiones administrativas, pedir que le exoneren de multas, pedir que le hagan exoneraciones de impuestos, tiene derecho a pedir. Tiene también obligaciones, por supuesto, y responsabilidades, como todo habitante de la República de Guatemala. Entonces, tiene derecho a pedir, y el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala es clara que establecer que los que ejercen cargos de empleos públicos tienen la obligación de resolver lo que pidan y en el plazo que las propias leyes administrativas establezcan, y que no haber tal plazo deberá ser dentro del plazo de 30 días. Es clarísimo. Tienen derecho a conocer dónde están sus datos guardados y para qué. Tiene derecho a conocer, que se le dé a conocer las resoluciones a través de las notificaciones. Tiene derecho a iniciar negocios comerciales, a inscribir patentes, a escribir libros. Tiene derecho a su expresión creadora como intelectual, a formar una carrera profesional universitaria, a graduarse, a ejercer la carrera, a colegiarse, a cobrar honorarios, a pactar honorarios, a hacer contratos civiles, contratos mercantiles, a generar contratos laborales. Tiene derechos el habitante, y cada vez que hace toda una serie de peticiones administrativas tienen que resolverle. Asimismo, tiene derecho a accionar ante los tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque hay un sistema de justicia en Guatemala que tiene como objetivo resolver los conflictos que se susciten en la eventualidad en que entren en pugna los derechos de una persona con los de otra, ya sea dentro del ámbito privado o del ámbito público. En ese caso tienen que resolverlo, pero tienen que resolver siempre atendiendo al principio pro homine. Tienen que atender siempre al principio de que el ser humano tiene la primacía como sujeto y fin del orden social, por ser una cuestión humanista. En ese sentido, cuando se resuelven las resoluciones administrativas, cuando se resuelven las resoluciones jurisdiccionales, cuando se emiten actos de la administración pública, actos de autoridad, en ese momento los habitantes de la República tienen derecho a que esos actos, a esas resoluciones emitidas por personas que ejercen cargos y empleos públicos,
observen los principios humanistas, observen ese catálogo de derechos fundamentales, observen la naturaleza humanista, democrática y republicana de nuestro orden constitucional. Porque si así no lo hiciesen, la propia Constitución, a partir del título sexto, le otorga garantías constitucionales, le otorga instrumentos, le otorga herramientas necesarias para defenderse, para protegerse, de que no le vulneren sus derechos, pero también para proteger el propio Estado, para proteger la sociedad democrática, para proteger el sistema republicano y democrático y no permitir que se erosionen los principios constitucionales, no permitir que se desnaturalice la esencia democrática, republicana y naturalista, racional, práctica y humanista de nuestra Constitución y de nuestro sistema jurídico. Por esa razón, cuando entran en juego esas herramientas, esos instrumentos, entran las garantías constitucionales. Y entonces, ¿quién las puede interponer? Aquí escribo quién las puede interponer. ¿Quién está legitimado para interponerlas? Aquí escribo quién está legitimado para interponerlas. Puede ser una persona de forma individual, cuando tiene un interés directo y personal, o puede ser de forma colectiva, puede ser de forma nacional, y a nivel nacional, cuando se afecten derechos de toda la nación, ¿quién podrá interponer un amparo? O cuando sea en forma colectiva, ¿cuál tiene que ser la estructura de esa organización colectiva? ¿Cuáles van a ser sus requisitos y procedimientos? ¿Cómo se va a plantear? Aquí escribo y desarrollo cómo se dará esa legitimación activa. ¿Y contra quién? ¿Y en qué momento? ¿En qué plazo? ¿Bajo qué requerimientos? ¿Contra quién se interpondrá? Aquí lo escribo. Legitimación pasiva. Cuando interponga el amparo deberá redactar un escrito explicando por qué está empleando esta garantía constitucional para hacer valer sus derechos. Pero eso se llama tesis prepositiva, lo que el amparista plantea. Yo aquí mismo escribo cómo, todo un manual integral de cómo debe redactar su memorial. ¿Por qué? Porque no todas las vulneraciones de derechos son iguales. En algunos casos van a utilizar normas que no son las correctas. En otros casos van a interpretar la norma de forma inconstitucional. En otros casos van a variar las formas. En otros casos no van a inobservar los procedimientos o los principios. Entonces, las tesis prepositivas de cómo explicarle al Tribunal Constitucional, por eso planteo caso 1, caso 2, caso 3, cómo van a plantearse las hipótesis de cómo se vulneraron sus derechos. Aquí explico cómo se van a redactar esos memoriales de interposición del amparo de forma detallada y explícita, concienzuda, para que lo comprenda cualquier estudiante, tanto del posgrado como del pregrado, de las carreras de ciencias jurídicas y sociales, pero también para los profesionistas, para los profesionales de las ciencias jurídicas y sociales que hoy ejercen la profesión de abogado y notario dentro de la República de Guatemala, pero también para todos los habitantes del país que quieran conocer cómo hacer valer sus derechos. Aquí explico yo cómo se va a desarrollar, cómo pueden plantear sus memoriales, cómo desarrollar esas tesis para que no les sean rechazadas. Asimismo explico cómo redactar sentencias constitucionales, cómo va a redactar el Tribunal Constitucional la sentencia dependiendo de la tesis prepositiva que ya sea propuesta por el amparista. Asimismo explico plazos, trámites, procedimientos, requisitos de fondo, principios que deben inspirar la forma en la que debe resolverse, dictarse y redactarse la sentencia de carácter constitucional en materia de amparo, cómo se deben examinar los derechos vulnerados, qué principios deben observarse. Esto es de vital importancia para jueces, para magistrados, también para oficiales, para secretarios, para personal auxiliar administrativo de los tribunales, que en determinado momento funjan como tribunales constitucionales al conocer un proceso de esta categoría. Asimismo explico la garantía de la inconstitucionalidad de carácter general, su naturaleza, los sistemas que convergen y que dan a luz nuestro actual sistema de inconstitucionalidades. ¿Por qué? Porque va formándose de distintas escuelas, como el sistema difuso americano, el sistema continental austriaco, el sistema federal constitucional alemán, el sistema del amparo en México, que son elementos que han ido aportando a construir cómo es nuestro sistema de inconstitucionalidades. También explico cómo se debe plantear el memorial, cuáles son las tesis, los casos, cómo se debe redactar lo que es la inconstitucionalidad de carácter general y memorial y cómo debe resolverse. Asimismo, también explico la naturaleza, sus fines, sus principios que lo informan.
De igual manera, explico la inconstitucionalidad en caso concreto. ¿Quiénes la van a resolver? ¿Quiénes la van a conocer? ¿Cómo puede interponerse? ¿De qué manera debe redactarse el memorial? Los principios que deben observarse al momento de estarse planteando una inconstitucionalidad de carácter general, como excepción, como acción o como incidente. Explico lo que es el referéndum consultivo, que son las mutaciones constitucionales, la reforma constitucional y la interpretación constitucional y las diferencias que existen entre estas verdaderas instituciones jurídicas constitucionales para no perderse. Y en cada caso, cuáles son sus procedimientos, sus formas, quién las conoce, cómo se desarrolla, su esencia, sus requisitos. Realmente este libro es un tratado funcional, explicativo, descriptivo, esencial, para que todos los estudiantes del pregrado, posgrado de las ciencias jurídicas y sociales, abogados y abogadas del distinguido gremio de abogados y notarios de la República de Guatemala, pero todos los habitantes del país conozcan cuáles son sus garantías constitucionales, cuáles son los procedimientos, los requisitos, la esencia, la naturaleza, los mecanismos, para poder desarrollar y entender todo un tratado, pero también un manual funcional. Por lo tanto, aquí les dejo en sus manos esta obra como un verdadero aporte para mi distinguido gremio de abogados y abogadas de Guatemala, para todos los estudiantes de pregrado y posgrado de las carreras de ciencias jurídicas y sociales, y para todos los habitantes del país. Un aporte que les servirá mucho para comprender cuáles son nuestras garantías constitucionales y cómo emplearlas, cómo conocerlas, para poder proteger y mantener incólume nuestro sistema constitucional, republicano, democrático y humanista. Así que les agradezco por su atención, no sin antes recordarles que este libro se encuentra a la venta y pueden adquirirlos en los lugares que abajo en la descripción del video informaré. Así que son todas y todos bienvenidos para adquirir este libro, que yo sé que será de vital importancia para todos y todas, Fundamentos filosóficos del amparo y demás garantías constitucionales en Guatemala. Les agradezco por su atención y que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga a todas y a todos. Y los espero en una próxima oportunidad, no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, darle me gusta, pulgar arriba, activar la campanita para seguir recibiendo más contenido sobre derecho constitucional, derecho, filosofía y filosofía del derecho. Que tengan todas y todas un feliz día. Muchas gracias.